Merhaba, que si son judíos, que si son moros, que si son descendientes de los antiguos cántabros, o de los visigodos, o de los vikingos. Se ha hablado mucho del posible origen étnico de los pasiegos, un pueblo del norte de España que siempre ha llamado muchísimo la atención por ser diferentes a los demás. Es verdad que se caracterizan por su aislamiento y por lo peculiar de sus costumbres, que les da un halo de exotismo. Por eso hoy vamos a hablar de este origen étnico y lo vamos a comparar con mis resultados de ADN porque yo soy descendiente de pasiegos. Lo primero es ponerse en situación y lo vamos a hacer muy rápidamente. Los pasiegos son los habitantes de los 3 valles pasiegos situados en la actual Cantabria y que históricamente siempre han permanecido muy aislados y no se han mezclado con el resto de los habitantes. La idea de que los pasiegos eran diferentes y peculiares siempre ha existido. Y lo cierto es que es verdad. Ni sus costumbres, ni su aspecto, ni su forma de hablar tenían nada que ver con el resto de los habitantes de la actual Cantabria. Y esto forzosamente llevó a la aparición de leyendas, rumores, suposiciones de su posible origen. A lo largo de los siglos, las teorías que tomaron mayor fuerza fueron las que aseguraban que tenían un origen moro o judío. Al fin y al cabo, lo que era diferente y sospechoso en aquella época, pues era moro o judío. A ver, tiene sentido que pensaran así. Si los pasiegos vivían aislados y no se mezclaban con el resto de los núcleos de población, existiría una razón, eso pensaba la gente. Y la razón más lógica era que tenían algo que ocultar. ¿Y qué mayor secreto que haberse convertido al cristianismo falsamente, como hicieron algunos judíos y algunos moros, para poder quedarse en la península ibérica? Yo solo digo que se les llegó a atribuir hasta rabo, símbolo de su naturaleza diabólica. A partir del siglo XIX todo esto cobró mayor fuerza aún porque muchos autores románticos fomentaron esta idea intentando buscar ese exotismo de los pasiegos. El más destacado de todos ellos quizás sea Gregorio La Sagalarreta en este libro que tengo yo aquí que se titula Los pasiegos. Bueno, pues en este libro da razones de ese posible origen semítico de los pasiegos. Pero bueno, ¿en qué se basaban estos autores para encontrar similitudes entre los pasiegos y los semitas? Hago una aclaración, seguro que muchos ya lo sabéis, hablo de pueblos semitas que son los judíos y los árabes, los dos son pueblos semitas. Bueno, pues encontraban varios rasgos. Uno, el más evidente, eran y son nómadas, aunque hoy en día mucho menos, al contrario de lo que ocurría en el resto del territorio cántabro. Ya que las condiciones en los valles pasiegos no son tan propicias para la agricultura, los pasiegos se dedicaban a la ganadería transhumante, hacían la muda. ¿Y qué es la muda? Pues dependiendo de la época del año iban cambiando las vacas de unos pastos a otros. Esto no solamente suponía cambiar a las vacas, ellos se movían con los animales. No sé si os imagináis lo que suponía, es decir, la familia entera se trasladaba. En la comitiva iban las vacas, por supuesto, pero también las gallinas, el perro, el gato, los enseres personales, las ovejas, el colchón enrollado en el burro. Por eso para los pasiegos es tan importante el cuébanu. Dicen que en el cuébanu nacía, que en el cuébanu mudaba. También lo utilizaba para transportar sus enseres personales o para llevar la mercancía para vender. Y las mujeres pasiegas en el cuébanu niñeru llevaban a los niños durante estos traslados de cabaña en cabaña, porque atención, las familias pasiegas podían llegar a tener entre 3 y 4 cabañas de media distribuidas en diferentes zonas, en diferentes pastos e iban rotando entre todas ellas a lo largo del año. Solían tener una de ellas que estaba mejor equipada, era la cabaña vividora, y normalmente tenían el ganado debajo para calentar a las personas que vivían en la planta superior. Segundo motivo, su forma de hablar tan característica y tan diferente al resto de los cántabros. Es un acento que no es el mío, no es el que estáis escuchando y que incluso a mí a veces me cuesta entender. Bueno, pues este acento tan característico se interpretó como que habían conservado voces del hebreo o del árabe. De hecho, hubo quienes encontraron similitudes incluso entre algunos apellidos típicamente pasiegos y algunos nombres hebreos. Por ejemplo, Abascal se parecía a Abraham, Lavín se parecía a Leví y Cobo se parecía a Jacob. Ya os digo, nada que ver. Se analizó y se llegó a la conclusión de que no era así. Ni en la gramática, ni en la pronunciación, ni en el vocabulario había ningún rasgo árabe o hebreo. De hecho, se considera que el dialecto pasiego es la transición entre el castellano y el astur-leonés,
porque tiene muchísimas características de este último. Para que os hagáis una idea, os voy a dar unas pinceladas rápidas de lo más llamativo del dialecto pasiego. Por ejemplo, cambian la O final por la U, chico, chicu, y también cambian algunas formas verbales. Por ejemplo, dirán llovizniar y piar en vez de ipar. Os voy a decir algunas de mis palabras favoritas en pasiego y si las incluís en vuestro vocabulario del día a día, pues me haría muchísima ilusión. Apelechar, que significa quedarse sin pelo, o sea, que es lógico, la misma palabra lo dice. Y también choclear, que significa caminar con el calzado mojado. Pero tenemos muchas otras palabras, por ejemplo, alcordancia, que significa memoria, alampar, que significa desear algo, esmanarse es perderse en la niebla, apurrir es acercar algo, jarrasquear es caer un poco de nieve. Por cierto, son palabras que se están perdiendo y es una pena terrible. Tercer motivo, su escaso fervor religioso. ¿Qué pasaba? Que no bajaban de la montaña al pueblo, al valle, para ir a misa, lo que muchos entendían que era una prueba inequívoca de esa falsa conversión que ya hemos hablado al principio. Pero de nuevo, nada que ver con esto. Como curiosidad y ejemplo, os voy a contar que a finales del siglo XVI se envió una misión evangélica a las zonas pasiegas para llevar la palabra de Dios a estas gentes, a los pasiegos. Los misioneros cuando fueron iban mentalizados para no encontrarse iglesias, cosa que pasó, no encontraron iglesias, y también para enfrentarse a posibles prácticas judías o musulmanas. En su lugar lo que encontraron es que los pasiegos creían en supersticiones y mantenían las creencias del antiguo paganismo prerromano. En el siglo XVI vivían tan aislados que no se habían enterado que la población ahora era cristiana. Veneraban a los árboles, concretamente a los robles y a las fuentes de agua, aunque estas prácticas se habían prohibido 1000 años antes. Por cierto, todo esto que he mencionado relacionado con la cultura celta. Y una cosa más, el consumo de cerdo entre los pasiegos estaba generalizado, vamos, que les gustaba y les gusta mucho el tocino. Un gran indicador de que no practicaban la religión judía ni musulmana. Y diréis, pues vaya cosa, pues no, porque en aquella época era algo muy importante. De hecho, era una de las pruebas de limpieza de sangre ante el Santo Oficio. Cuarto motivo, su ropa. Os voy a leer lo que llegó a escribir la saga Larreta. Cubre el hombre su cabeza con una montera parecida al gorro de los antiguos egipcios. Hay que tener imaginación. Estáis viendo en pantalla el típico traje pasiego masculino. Yo sigo leyendo. El chaleco y chaqueta semejante a los de igual clase del moro. Su calzado es de cuero, en forma de alpargata, sin duda como el de la babucha moruna. Esto es querer ver una conexión donde no la hay. Quinta razón, la actitud del comercio para los pasiegos, que el mismo autor encontró semejanzas con los antiguos egipcios. Sexta razón, su carácter, que tampoco es que inspirara mucha confianza, la verdad. Eran y son individualistas, reservados, recelosos y muy desconfiados con las personas que no conocen. Y esto pues es verdad. Es más, son tan herméticos que dominan a la perfección el arte de hablar sin revelar ningún tipo de información. Es decir, que tú puedes hacer un montón de preguntas a un pasiego, el pasiego contestarlas todas y tú haberte quedado igual que al principio o peor, más confuso. Esto no es fácil de hacer, se requiere técnica. Por eso dicen que los pasiegos son también muy astutos. Y también ahorradores y austeros. Vamos, que ahucha mucho. Ahí os meto otra palabra pasiega que significa que ahorran mucho. Y esto les permite tener dinero para prestar a otras personas. ¿A qué os recuerda esto? Séptimo motivo, físicamente tampoco se parecen al resto de la población de Cantabria, porque suelen tener los ojos claros y también los cabellos claros. Mi abuela y la mayoría de sus hermanos tenían los ojos muy claros, ya fueran verdes o azules, y una de sus hermanas tenía el pelo tan rubio que parecía que lo tuviera blanco. Parecido a este testimonio personal que os estoy contando, también lo dejaron escrito los viajeros que a lo largo de los siglos pasaron por los valles pasiegos. Hablaban de lo blanquísima que tenían la piel los pasiegos y también de que eran gentes muy robustas. Esto, más que un rasgo semita, yo creo que es un rasgo de las razas nórdicas. Otro testimonio importante es el de Hans Gadow, que era un antropólogo anglo-germano que estuvo en la península ibérica durante el siglo XIX y dejó escrito esto. Los pasiegos son fuertes, de tez clara y con frecuencia rubios de ojos azules.
Aparentemente no se diferencian del resto de los habitantes de la provincia, pero tienen un carácter, unos hábitos, unas costumbres y unas vestimentas muy distintos de los demás. Y ahora llegamos al punto clave del vídeo porque finalmente en 1988 se hizo un estudio sobre los componentes genéticos de los pasiegos. ¿Apostáis, como se había creído siempre, que tenían un origen semita, árabe o judío? ¿O nada que ver con eso? ¿Por qué no paráis el vídeo y me lo dejáis en los comentarios? Bueno, yo voy a ir comentando los resultados que salieron de este estudio y los voy a comparar con mi análisis de ADN porque ya os he dicho que tengo origen pasiego. Eso sí, no van a ser los resultados que obtuve con la empresa MyHeritage porque son muy básicos. Por cierto, si no habéis visto ese vídeo y esos resultados, está apareciendo por aquí en pantalla, sino que voy a hablar de los resultados que me salieron en otra empresa, en GEDmatch, que son mucho más amplios. De esto planeo hacer un vídeo y tendréis un vídeo próximamente comparando mis resultados íntegros en GEDmatch con los de MyHeritage. Hoy solamente voy a mencionar aquellos que nos interesan para este vídeo y que concuerdan con el origen de los pasiegos. Bueno, rápidamente os pongo en situación. Yo soy cántabra 100%. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, al menos hasta donde yo sé, y por parte de madre, porque por parte de padre me pierdo un poco, son de Cantabria. De mis 4 abuelos cántabros, 2 de ellos son pasiegos, uno por parte de madre y otro por parte de padre. Y mi tatarabuela era de la Vega de Pas, que es una de las 3 villas pasiegas por excelencia. Estáis viendo una foto aquí en pantalla. Bueno, dicho esto, podemos continuar con lo que estábamos hablando y os comentaré que el componente genético judío-árabe está bastante alejado del origen de los pasiegos y también del resto de los cántabros. Así que los estudios realizados en 1988 desmienten de pleno lo que se llevaba creyendo hasta la fecha. Esto también se refleja en nuestros análisis de ADN, porque ni yo ni el resto de mi familia, que también se ha hecho este test, hemos salido judíos o árabes. Aunque sí que tenemos pequeños componentes norafricanos, pero son minoritarios y ninguno pasa del 3%, que es muy poco. Seguimos con el análisis étnico de los pasiegos y genéticamente los pasiegos están más cerca por orden de, primero, el resto de los cántabros. Esto tiene toda la lógica del mundo por la mezcla y la proximidad. En mi familia tenemos ese ejemplo. 2 de mis abuelos pasiegos se casaron con cántabros no pasiegos. También hay estudios que hablan de que los pasiegos tienen rasgos muy similares con los pueblos celtas, lo que ocurría también con los antiguos cántabros, que tenían costumbres e idioma de raíz celta. Segundo grupo al que los pasiegos están más próximos genéticamente, daneses y polacos. Y la cuestión es que no se sabe a ciencia cierta por qué, pero la mayoría de las voces apuntan a que la razón son los vikingos. Se sabe que hubo incursiones vikingas en la costa cantábrica a partir del siglo IX. De hecho, en Cantabria pararon y también se sabe que utilizaron algunos puertos cántabros como escala para descansar. Incluso quizá pudieron pasar algunas temporadas aquí. Se cuenta, he leído, que se les permitió hacer esto con la condición de que respetaran a los cristianos. No hay ninguna evidencia histórica de esta actividad vikinga, tampoco ningún asentamiento, aunque existió una piedra vikinga encontrada en Cantabria y destruida en los años 80. Tanto en los resultados de ADN de mis padres como en el mío propio aparece en cuarto lugar de 15 etnias, el componente de Fennoscandia, que abarca Finlandia, Noruega y Suecia y quizá parte de Rusia. Y como quinta etnia aparece el Mar del Norte. Ambas zonas son de fuerte tradición vikinga. En tercera posición, los pasiegos se parecen sobre todo a los franceses. Efectivamente, en mis resultados de ADN también sale el componente francés, es un 3%, no es mucho, pero es mi novena etnia de 15. En cuarto lugar, los pasiegos se parecen a los vascos. Esto se refleja clarísimamente en mi ADN porque el componente vasco es mi tercera etnia de 15, después de la ibérica y la italiana. Tengo más de un 10% de vasca, algo que es mucho. Y bueno, también se debe quizá a que uno de mis apellidos, Vicuña, proviene del pueblo de Vicuña que está en el País Vasco. Y por último, en quinta posición, después de los daneses, de los polacos, de los franceses, de los vascos, los pasiegos se parecen al resto de los españoles mediterráneos. Bueno, termino ya, estoy un poco agotada de hablar, me falla hasta la voz, espero que no os hayáis aburrido, que os haya interesado todo lo que os he contado, aunque me han quedado muchísimas cosas que decir, porque la verdad es que es un pueblo
muy interesante, muy misterioso y que está considerado dentro de los pueblos malditos, así que es mi pueblo y me hace especialmente ilusión hablaros de él. Muchas veces somos gente olvidada, pero la realidad es que tenemos una gran historia que contar. Ay, por cierto, si queréis que haga un vídeo también hablando de los antiguos cántabros, que es mi otra parte de la que también me siento muy orgullosa, pues dejádmelo en los comentarios, porque también hay cosas muy interesantes que contar y también estamos muy olvidados. Yo me despido ya, pero os dejo aquí algunas sugerencias de vídeo por si no habéis tenido suficiente y queréis seguir escuchándome. Yo estaré encantada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, no me faltéis.